Vulpecula, Fanfic 11, capítulo 12. Primeros pasos hacia alguna parte. Ser o no ser homosexual es solo un detalle que algunas personas hacen importante. Nunca creyó que sus amigos fueran uno de ellos. Sus labios se estiraron hasta alcanzar una sonrisa incómoda y revolvió su cabello esperando sacudir los pensamientos nocivos dentro de su cabeza y centrarse únicamente en su mejor respuesta. ¿Influye en algo a quien me gusta verle el trasero? Tal vez, respondieron al unísono. Ya veo, así serán las cosas a partir de ahora. Los muchachos se miraron entre sí y la voz del grupo añadió. Gilche no es la clase de tipo con quien deberías estar. Mucho menos follar. No es tu estilo, don G. Eres mejor que eso. Aclaró su garganta y mordió sus labios evitando la risa explosiva que le provocaba escuchar tales sandeces. Debería guardarla para cuando estuviera encerrado en su habitación asimilando el acontecimiento. Demonios, esto es tan típico, murmuró. Ustedes están actuando como malditos entrometidos. Pienso que realmente están aquí porque les interesa volver a ser el punto de mi atención. Sus amigos tensaron sus cuerpos y le miraron con furia. Estaba claro que tenían razón y ellos no estaban dispuestos a admitirlo. Don G había comenzado a sentirse verdaderamente decepcionado. Un poco gay, un poco hetero. ¿Eso querían saber? El papel que juegue desde aquí ya no es más de su incumbencia, chicos. Sin perder ni una sola vez su seguridad, dio media vuelta y entró en la casa con una sonrisa engreída. Sin embargo, luego de cerrar la puerta, se desvaneció hasta que las sombras cubrieron su rostro por la tristeza y la amargura. Empezó a asimilar que ya no tenía amigos. En realidad, se había dado cuenta que jamás los tuvo. Sacudió su cabeza recobrando la cordura. Puede que estuviera solo, pero de acuerdo a Hughes, eso no debía ser una novedad, ni mucho menos una pena. Ellos eran unos traidores, embusteros y engreídos, la clase de zorros rojos que Hughes odiaba, la clase que él mismo era. Se encontraba sentado sobre una roca plana, dibujando en ella con un color azul. Estaba inusualmente pensativo y no notó cuando Junsu se le unió. La incomodidad de estar siendo observado lo obligó a levantar la cabeza y encontrarlo. ¿Holgazaneando? Reflexionando, corrigió. Veo que has estado mucho tiempo con Hirchen. Ahora también estás ausente. Daniel sonrió a medias. Supongo que es tan contagioso como un resfriado. Y no te equivocas, afirmó Yunsu con diversión y asomándose a su lado. ¿Te importa? Estoy esperando a alguien y quedamos en que este sería el punto de encuentro. Doga negó con la cabeza y se hizo a un lado, otorgándole más espacio en la roca. ¿A Jungwoo? Ah, no, es alguien más. Claro, debes tener muchos amigos. No muchos, declaró. Solo a Jungwoo y Hugh. Inmediatamente sus cejas se fruncieron y le miraron con curiosidad. ¿Solo ellos? Entonces, ¿a quién vienes a buscar? No había sido su intención inmiscuirse en la vida privada del muchacho, pero tampoco había podido evitar estar interesado. Cuando las mejillas de Junsu se colorearon de rojo y apartó la mirada de él, supo que había sido imprudente, y sin embargo no iba a retractarse. Y la verdad es que estoy aquí por mi pareja. Es un buen sitio para no llamar la atención. Nadie sospechaba que se refería a ese chico en la fiesta. Significaba que iban en serio. Podía averiguarlo con solo unir los puntos sobre sus reuniones en un lugar tan alejado y romántico como ese. Se preguntó si Hirche lo sabía. Pensar en el zorro blanco le trajo recuerdos sobre su confesión, de modo que podía ser su oportunidad para indagar en la opinión que tenía Junsu al respecto.
Comprendo. Y hablando de relaciones, dijo con fingida indiferencia. Tú y Hyukche son buenos amigos desde hace años, ¿no? Más o menos, respondió volviendo a relajarse visiblemente en su sitio. Jungwoo y yo parecemos ser los únicos que creen que somos cercanos o algo así. No lo creo. Estoy seguro de que tiene un aprecio especial. Debe habértelo demostrado alguna vez. Junsu enarcó una ceja. Minutos después, rió a carcajadas, aparentemente entendiendo el doble sentido de su oración. Un par de flirteos. No hay nada especial. En eso, las cosas son así entre él y yo. Aunque no deberías malinterpretarlo. ¿Ni una sola vez pensaste en que podían tener algo? No, dijo sin vacilación. Imposible saberlo. Ustedes pueden llegar a enamorarse, ya sabes, la distancia entre mejores amigos y novios es muy corta. No es posible. Volví a reír. Porque somos mejores amigos. De hecho, si tuviera que ser completamente honesto, no sé si lo conozco tan bien como piensas. Daje regresó su mirada a sus manos. No iba a intentar negarlo. Estaba desilusionado, aunque no podía explicar con palabras por qué. Hyuche es un enigma para mí, como lo es para cualquiera en la comunidad. Además, él no tendría nada serio con un zorro rojo. Nos tiene con pequeños letreros en la frente que dicen peligro y está fuera de discusión. Johnson lo observó durante todo un minuto antes de continuar. Aunque lo he visto contigo, puedo asegurarte que eres el primero que ha estado tan cerca de ganarse su amistad verdadera. Es una gran hazaña, Lee. Ambos escucharon los pasos rápidos y largos del joven antes de que se presentara ante ellos. Sus ojos se ensancharon al verlo y fue claro que la presencia de Donkey lo intimidó. Significaba que ya era tiempo de irse. Estrechó la mano de Yunsu y le dirigió un corto asentimiento a su pareja, antes de hacer su camino hacia cualquier lugar donde pudiera relajarse, sin molestar ni ser molestado. Había aprendido de Hyukche apreciar esos momentos consigo mismo, haciéndole compañía y susurrándole al oído ideas nuevas y creativas que son apenas audibles cuando alguien está allí. Ser un perro solitario no es tan malo como muchos creen. Sus ventajas tiene separar su vida de la de los otros. Tal vez tenían razón y Hyukche había logrado lavarle el cerebro, pero no se podía decir que Danje le molestara eso. Estando recostado en la pequeña colina, comenzó a cuestionarse sobre qué tanto sabía de su filósofo favorito. Enlistó cada datos que había logrado obtener y sacó sus conjeturas acerca del resto que desconocía. Hyukje no era una persona tan compleja, al menos no como todos lo hacían ver. En realidad, solo hacía falta tirar de un extremo del hilo para que se desenredara totalmente. Solo que hasta ahora nadie había intentado. Se dio cuenta también que a pesar de su interés y su desesperación por aprender más de Eun-hyo, no se había detenido a escarbar en sus sentimientos. Todo había ido tan superficial desde un principio y egoísta. Puede que estuviera entendiendo la perspectiva del mundo del zorro, pero no entendía para nada el espíritu del humano, quien en verdad era Yuche. Dante estaba curioso, igual que cuando lo vio con Aiden, igual que la primera vez que habló con él y cuando se encontraron en el río. Iba a encontrar la respuesta a las incógnitas y llegar más lejos de lo que nadie más ha podido. Después de todo, es un zorro rojo y su ambición no conoce límites. Sin embargo, todo explorador que parte hacia la aventura lo hace sin conocer las verdaderas consecuencias que le traerá. Sus ojos están abiertos a mil posibilidades y nada deja de sorprenderlo. Donge estaba a punto de adentrarse en terreno frágil y peligroso, sin siquiera imaginar que las cosas se pondrían de cabeza para ambos. No está de más recordar que la primera vez que se decidió a hacer algo semejante, terminó siendo magnetizado por el mismo Hyukche. Los ojos rojos siempre inmiscuéndose en líos lejos de su incumbencia.
Durante 2 semanas, Eunhil y su familia fueron de viaje como cada año en la misma fecha para recibir la primavera en su lugar de origen. Cuando volvieron, Donghae ya estaba esperándolos en el jardín trasero de la casa con una enorme sonrisa y dando saltitos discretos para controlar su impaciencia. 14 días fueron demasiado para alguien que siente la maldita necesidad de adherirse al costado del otro para ser mimado como una mascota. De hecho, Donghae se sentía como una, y cabe aclarar que no era nada agradable para su orgullo masculino. Hyuk-jae dejó su valija en el suelo y salió a saludarlo, dándose un apretón de manos que acabó en un abrazo asfixiante. Comprendo que me extrañaste. No te hagas muchas ilusiones. Resopló, aunque la manera en la que sonreía cada vez más amplio lo delataba. Como digas, yo en cambio me sentí muy bien lejos de ti unos días. Al fin tuve un silencio y paz. Childe estaba jugando. Claro que estaba haciéndolo. En realidad, había sido extraño no tener al zorro rojo ahí, haciendo preguntas o tirando de su cola y orejas mientras intentaba dormir. Idiota. Vamos, háblame todo lo que pasó allá. Encogiéndose de hombros, comenzó a contarle sobre lo que vio e hizo en su paseo. No le llevó mucho tiempo resumir 2 semanas de actividades poco inusuales. Al final, Donge murmuró que era igual de aburrido que su vida en la comunidad, provocando que Hyukje le gruñera y golpeara dolorosamente. Ya es primavera, suspiró. Los pájaros sobrevolaban y el aire comenzaba a ensombrecerse. Un par de gotas cayeron en el dorso de su mano, advirtiéndole de todas las que venían siguiéndolas. Hyun-jae levantó la cabeza y observó las luces que de pronto iluminaban las nubes con un estruendo. Se aproxima una tormenta. Elevó las comisuras de su boca lentamente. ¿Llamaríamos a entrar a cubrirnos? Sí. A pesar de su respuesta, Granger se percató de que el deseo de Hyun-jae era quedarse. No había que ser un genio para verlo. Pero cuando el primer relámpago se elevó no muy lejos de ellos, Hugh corrió hacia la casa abrazándose a sí mismo. Tal que habría hecho lo mismo si no hubiera estado muy ocupado estudiando sus reacciones. Sus sensibles oídos no soportaban el ruido ensordecedor de las tormentas. Ponen sus nervios de punta y los hacen querer esconderse con la cola entre las piernas. Los sentidos desarrollados a veces son un verdadero martirio para un híbrido zorro. En tiempos como esos en los que los estruendosos no se detienen, es imposible no desear ser un simple humano. Ojalá pase pronto, refunfuñó Dangel, tirando de sus orejas hacia abajo. Me dará jaqueca. Hyuk-jae le indicó que lo siguiera a su habitación. Buscó en un cajón del mueble un par de orejeras, pasándole unas y colocándose las otras. Amortiguaron las detonaciones, consiguiendo que todo su cuerpo se relajara. Y pensar que será así durante un largo tiempo. Es decir, estoy bien con la lluvia, me encanta, pero demonios, es realmente detesto esto. Justo en ese momento, otro relámpago estalló en el jardín y se reflejó en el suelo de la habitación. Hugh se levantó al cerrar las persianas y encendió la bombilla. ¿Qué haremos? Inquirió al verlo tan ensimismado. No hay mucho que hacer aquí, dijo señalando el pequeño espacio y yendo a sentarse a su lado en la cama. ¿Tal vez algún juego de mesa? No tengo ninguno. ¿Películas? Para eso tenemos que instalarnos en la sala y la planta baja es muy fría. Moriremos congelados en esas 2 horas. Daje puso los ojos en blanco. Vale, nenita. Entonces, ¿vamos a quedarnos aquí sentados admirando el papel tapiz? Hyuk-jae sonrió quedamente, sin atreverse a decir nada. 5 minutos después, sacó del bolsillo de su chaqueta una bolsa de caramelos con formas de corazones y nubes de colores. Duncan arcó una ceja antes de llevarse un puño de ellas a la boca y murmuró: muy masculino, en serio viniendo de un sujeto como tú. Hyuk-jae le dio una mirada severa, señal de que no le gustaba su sarcasmo.
Durante un largo rato estuvieron en el mismo sitio en silencio, terminándose las golosinas que Kirche trajo del viaje. Taka descubrió que el zorro era un apasionado de los postres, mientras él se había hastiado del sabor dulce. El mayor devoraba otra barra de chocolate y un puño de gomitas. Había sido inesperado. Transcurrida una hora, se dieron cuenta de que la tormenta no pararía pronto. Donge no podía volver a su casa y dado que no había habitación para invitados, porque jamás se quedaba alguno, tendría que dormir con Kirche. La idea no lo ponía eufórico, de hecho, era más bien incómodo pensar en compartir la pequeña cama con el mismo chico con el que una vez durmió. Sin embargo, fue más fácil de lo que esperaba. Sus ojos fueron cerrándose por sí solos y se acomodó mejor en el lado izquierdo de Hilche. La señora Lee le tocó la puerta y abrió lentamente sin querer interrumpir lo que sea que estuviera sucediendo dentro del espacio de su hijo. Pero cuando escuchó los ligeros suspiros, decidió entrar completamente. Ahí estaba Hugh, con un brazo fuera de cama y el otro debajo de Duncan. Este estaba tendido boca arriba, encima de él, con la cabeza situada incómodamente en el espacio entre su cuello y hombro, ambos perdidamente dormidos. Frunció ligeramente el ceño y salió de ahí con cuidado. Sora estaba subiendo las escaleras. ¿Pasa algo? No, no, no lo creo. ¿Duncan sigue aquí? Ella asintió y Sora formó una mueca. Él últimamente, bueno, tú lo has visto, no hay día en que no se encuentre aquí, ¿eh? Su madre no habló. En su lugar, se acercó a besar su mejilla para despedirse, pero antes de ir por las escaleras le dirigió una mirada diferente, con un mensaje de advertencia que solo Sora comprendería. Es asunto de Hugh por ahora.